Predicar el Evangelio en todo tiempo es fácil decir, pero difícil vivir. ¿De dónde saco esta frase? Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, si me acompañás, y después vamos a ir a Filipenses. Acompáñame, hermanita, ¿sí? Cuatro, versículo 1. Y gracias al grupo de alabanza, porque la verdad que han crecido un montón. Cada vez que los escucho veo que están mejorando más, y vamos a integrar a Darío pronto, ¿no? Ya lo estamos enganchando, Darío, ¿no, Walter? Mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que jugará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos malos. Versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Acá el apóstol Pablo nos está llamando a que prediquemos el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Es fácil decir, difícil vivir. Para nosotros, pero no para Pablo. Porque si miramos en este capítulo, él está acabando la carrera. Los versículos que siguen dice, he terminado la carrera. Ahora me espera la corona de justicia, la cual el Señor ha preparado no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. A los que también sienten en su corazón ese deseo de que se cumpla la voluntad de Dios en la vida de la persona. Predicar el Evangelio es fácil decir, difícil vivir, pero no para Pablo. Y él nos dice que prediquemos en todo tiempo, o sea, cuando estoy bien y cuando estoy mal. Cuando estoy enfermo, cuando no lo estoy. Cuando las cosas me va todo mal, dice Pablo, que no sea una excusa para que no prediques el Evangelio. Que no sea una excusa para no servir. Que no sea una excusa para no congregarte. Que no sea que quita las excusas de tu vida. Y encima acá el apóstol Pablo nos hace un encargo delante de Dios y delante del Hijo como testigo. Los pone delante de nosotros. Delante de ellos te pido que hagas esto. Y cuando yo entiendo ese principio, me tiembla. Porque está delante mío Jesús y el Padre. Y la orden es de predicar el Evangelio. Fácil decir, difícil vivir. Y quizás en esta noche nosotros tengamos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. La llama del Espíritu Santo. Pero no lo vas a avivar la llama del Espíritu Santo con cantar que Dios te llene del Espíritu Santo. O que Él venga a ti. Vas a avivar ese fuego si te arrepentís de pecados ocultos que hayan en tu corazón. Cosas que no hablas con nadie. Pecado que no te atreves a confesar y que ocultás y que tenés cómplice muchas veces de tu pecado. Dios no te va a llenar. O sea, no vas a poder ser lleno del Espíritu Santo. Alguien me dijo, pastor, yo no quiero hablar de tal pecado porque eso afecta a personas. Tenés que hablar si querés ser lleno del Espíritu Santo. Y no podemos vivir el Evangelio y predicar el Evangelio en todo tiempo si hay pecados ocultos en nuestras vidas. Pablo está terminando la carrera. Él combatió contra el mundo, contra la carne y contra el pecado. A esos tres enemigos enfrentó. Terminé, dice. Llegué a la meta. Ahora me espera la corona de vida. Pero ¿sabes qué le esperaba aparte de la corona que iba a recibir en el cielo? Una muerte terrible para el apóstol Pablo. Ese era el premio a una carrera de guardar la fe y no contaminarse con el mundo. ¿Y vos todavía crees con aquellos pastores que te dicen, si crees en Jesús vas a tener éxito?
¿Sigues creyendo eso? Dios no promete el éxito en nuestra vida. Dios dice que en el mundo vamos a pasar, ¿qué cosas? Aflicciones. Y como esperamos el éxito y cuando vienen las aflicciones, entonces no podemos predicar el Evangelio. Y mucho menos queremos servir a Dios. Llevo más de 20 años sirviendo a Dios. Se me murieron familiares, me he enfermado, me agarraron. Ahora en este momento tengo varias enfermedades que cada vez son peores. Pero no hay un día que no deje mi corazón de latir por servir a Dios. No hay un día que diga, ¿qué puedo hacer para Dios? No hay un día que me levante y diga, este mensaje que voy a preparar, lo tengo que estudiar, lo tengo que memorizar, lo tengo que aplicar a mi vida, lo tengo que vivir y después compartir. No hay un día. ¿Sabes por qué? Porque eso es ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Para todo lo que hacemos. Pablo dice que en todo tiempo, aún en esos tiempos que vos decís, pero ahora estoy pasando este momento triste, doloroso en mi vida, predique el Evangelio. Él lo hizo. Entonces, vamos a una lectura hermosa en Filipenses para poder mirar un poquito cómo Pablo nos enseña de qué es predicar el Evangelio y la adversidad, cuando las cosas no van como nosotros queremos. Y él va a dar un testimonio hermoso en el versículo 12 de Filipenses capítulo 1, versículo 12, si me acompañan, queridos hermanos. ¿Estamos ahí? Del 12 al 30 vamos a leer, ¿sí? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar de la palabra del sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque yo sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Versículo 22. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estáis puestos en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo
no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos tantas gracias. Pedimos, Padre, que nos hables. Queremos, Padre, tratar de comunicar tu palabra de una manera clara y desafiante para nuestras vidas. Oramos, Dios, por el poder del Espíritu Santo, Señor, que puedas tocar nuestros corazones y que en esta noche salgamos todos con un avivamiento en nuestro corazón. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a mirar 3 cosas que siempre debemos recordar en la adversidad. Acá en los últimos versículos Pablo dice, si es necesario tengas que padecer aflicciones. Y vos vas a ver que esa palabra aflicción es la misma que Jesús dijo en Juan 16:36, en el mundo pasaréis aflicción. Y cuando vos ves la vida de los hombres de Dios y mujeres de Dios a través de la historia, siempre estuvieron y pasaron, ¿qué cosa? Aflicciones, sufrimiento, dolor. Y en este caso Pablo está en una cárcel, en un lugar oscuro, en la ciudad de Filipos, en la ciudad de Roma, encarcelado por orden del emperador Nerón. La cárcel era un lugar que estaba en un túnel donde había una pudredumbre terrible, el olor era terrible, la luz no llegaba, las ratas deambulaban por el lugar en medio de los presos y Pablo estaba desde la cárcel predicando en la cárcel y animando a los creyentes a que prediquen el evangelio que estaban ¿dónde? Fuera de la cárcel. No vamos a hacer un estudio del libro, pero ese es el contexto en donde Pablo escribe esta carta. Entonces Pablo está preso injustamente. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. El emperador lo acusa ¿de qué? De sedición y de querer levantar una revolución en contra del imperio. Y esa es la razón por la cual cae preso. Y Pablo dice, cuando se entera que los hermanos en Filipo están tristes y desanimados porque él cayó preso, quizás los hermanos creyeron, cayó preso Pablo, entonces la palabra que Pablo predica también va a caer, ¿qué cosa? Presa. Y ya no va a haber más predicación porque el hombre de Dios está entre rejas. Pero Pablo le va a decir, no es así. El versículo 12 agarra y le dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, lo que recién te relaté, los sufrimientos de Pablo, los padecimientos de Pablo, todo esto que estoy viviendo ahora, en este lugar de pudredumbre, de olor, ¿qué sucedió ahí? Dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y Pablo le está diciendo a la iglesia, no estén tristes, no se desanimen, lo que estoy padeciendo ahora ha sido para el beneficio, el avance ¿de qué? Del evangelio. Es loco pensar así. Porque si una persona cae presa, lo primero que se encuentra, primero entre 4 paredes, con una reja por el medio, no puede ver la luz del sol, no es libre de poder ni para atrás ni para adelante y convive con los peligros que una cárcel llevan, ¿no? Toda gente que son delincuentes. Y una persona inocente cayó presa por la causa de predicar el evangelio. Ahora él les está animando, no se preocupen, no tengan temor, no tengan miedo. Esto que estoy padeciendo tiene un propósito más grande que mi sufrimiento. Entonces yo el primer punto escribí, la adversidad no limita la predicación del evangelio. ¿Sí? A ver, repitan conmigo, a ver. La adversidad no limita la predicación del evangelio. O sea, que si Jesús dice que vamos a pasar aflicción, y para el apóstol Pablo, el profeta Ananías había profetizado sobre Pablo que era necesario que Pablo sufra y padezca por la causa de Cristo. Y en este momento se está cumpliendo las profecías que había dicho el profeta Ananías sobre el apóstol Pablo, cuando Pablo se convierte camino a Damasco. Y se cumple acá, y Pablo, en medio de ese sufrimiento, debe recordar que Jesús mismo había anticipado que le había dicho, entonces para él no era una sorpresa. Predicar el evangelio muchas veces implica
sufrir por el Evangelio. Y cuando alguien te agarra y te dice, vení a Cristo porque vas a tener éxito y todas las cosas te van a ir bien, tu empresa va a cambiar y todo lo que pongas en la mano de Dios, Dios va a prosperar. ¿Por qué Pablo está sufriendo? ¿Por qué Pablo no es liberado en ese mismo momento? ¿Por qué Pablo está con cadenas? ¿Por qué Pablo, el siervo de Dios, tiene que estar sufriendo toda esa inmundicia dentro de esa cárcel, toda esa injusticia que estaba viviendo? Era un hombre que predicaba del amor y de la esperanza para la vida, que hay vida después de la muerte, y lo están condenando como si fuese un terrorista. ¿No te parece un poquito injusto? Si a mí me condena por esa razón, yo humanamente me sentiría, digo, qué hipócrita. Esto es injusto. ¿Por qué me está pasando esto a mí? Pero Pablo dice, no, iglesia, esto que me está pasando en este momento, estoy viendo dentro de la cárcel que todo el pretorio está escuchando el Evangelio. Los soldados de la casa de César que me están custodiando están siendo predicado el Evangelio. Fíjate lo que dice el versículo que sigue. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, el apóstol Pablo le estaba predicando a los pretorianos, era una guardia especial del emperador. Y habían puesto en la cárcel a este tipo de soldados para custodiar a Pablo. Entonces se tenían que turnar porque tenía que haber un soldado encadenado junto a Pablo o al lado de Pablo ahí para que Pablo, que era un terrorista, no se escape, que era muy peligroso, según el emperador, para la generación de ese momento o para la misma Roma, para que lo custodien. Ahora, Pablo no se intimidó ante el emperador, ante el soldado. Y no era un soldado de un chiquitito, así como el predicador que ayer vimos, ¿no? Sino era hombres robustos, grandote y de físico que te dan temor y miedo. Así como yo, más o menos si querés decir, ¿cómo será un soldado, un pretoriano? Mirá el pastor y más o menos físicamente tenemos algo parecido. No, dice Carlos. Ahora, ponían uno a las 9 horas, Pablo decía, tengo 9 horas acá parado al lado mío. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Le pregunto cómo está su familia, si tiene trabajo, si la suegra lo visita seguido. Andá a saber las preguntas que Pablo le hacía. Pero Pablo lo que estaba haciendo, ¿sabe qué era? Viendo la oportunidad de ¿qué? De predicar el Evangelio. Entonces, el primer día, ¿qué hace? Le comparte el Evangelio. El segundo día, ¿qué hace? Lo invita a recibir el Evangelio. Y el tercer día, ¿qué hace? Comienza un discipulado. Entonces, lo quisieron apartar para que deje de hablar de Cristo y los mismos romanos no se daban cuenta que le estaban poniendo a los soldados para que ellos escuchen el Evangelio. Y Pablo va a decir, de manera que todo el pretorio, toda la guardia romana conoció el Evangelio. ¿No es tremendo eso? A mí me encanta, porque Pablo vio una oportunidad donde otro quizás hubiese tenido miedo. Pablo vio la necesidad de ese soldado que cumplía orden de un tirano. Pablo vio la necesidad de ese hombre que cumplía orden de un tirano, que era la necesidad espiritual de ese hombre. Que ese hombre, si se moría, se iba al infierno, por la vida de idolatría que tenía, por la vida pagada que tenía. La carga de Pablo era que ese soldado conozca de Cristo. Por lo cual Pablo lo miró con amor y lo miró con misericordia, creyendo que el poder está en la palabra, no en él. Y que iba a convencer a ese soldado gigante era la palabra de Dios, no Pablo. Pablo no se imaginó que iba a poder hacer un discipulado todos los días con cada soldado del pretorio. ¿Te imaginas eso? Yo estaría en la cárcel, asustado, llorando, pidiendo a mi esposa que me saquen. No sé, conociéndome lo miedoso que soy muchas veces. Y a veces le pido a Dios que me dé valor. La adversidad no limita la predicación del Evangelio. Todo lo que me ha sucedido, ¿qué le ha sucedido al apóstol Pablo en su ministerio? ¿Qué sufrimientos podemos ver que Pablo nos describe? Vamos a 2 Corintios capítulo 11, si me acompañás. Y en 2 Corintios Pablo va a dar un testimonio de sus sufrimientos, de todo lo que padeció por la causa de Cristo.
2 Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Sí? Versículo 23. Y dice Pablo, ¿son ministro de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? ¿Y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé de sus manos. Qué tremenda descripción de su sufrimiento. Yo lo leí esta semana 3, 4 veces y en las primeras 2 no paré de llorar. Y el Espíritu me quebrantaba y me decía, Miguel, ¿vos qué estás padeciendo? ¿Vos qué estás sufriendo? ¿Te duele la patita? ¿Te duele tu psoriasis? ¿Te duele ahora el problema de la cintura? ¿Qué estás padeciendo, Miguel? ¿Tenés a tu hijo enfermo y tenés miedo de que se opere? ¿Es lo que estamos ahora preocupados como familia? ¿Tengo a mi mamá enferma? Y veía lo que el apóstol Pablo estaba padeciendo y decía, ¡qué hipócrita que soy! ¿Cómo puedo yo dejar de servir a Dios? ¿Cómo puedo poner excusa de no cumplir su mandamiento? ¿Sabes por qué Pablo hace este relato? No para poder jactarse de lo pobrecito que era. Él está presentando una defensa hacia un ataque a su ministerio. Lo estaban juzgando como profeta, como apóstol y como maestro. Y en ese entonces la iglesia que fundó se le había dado vuelta. Y Pablo está haciendo una descripción de que él también sufrió como otros sufrieron, y aún más. Pero él se pegaba golpes en el pecho por el crecimiento de la iglesia, para que la iglesia avance, para que la iglesia siga creciendo. ¿Qué estás padeciendo vos? ¿Qué cosas te tocan padecer en la vida muchas veces? Y yo quiero que pensemos en esta noche, ¿estamos predicando el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que compartimos el Evangelio con alguien? ¿Cuándo fue la última vez que por lo menos invité a una persona que venga a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que el Evangelio me conmovió a mí? No que me vuelva a convertir, sino que pueda reflexionar y pensar en la muerte y el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y Pablo dice, no me glorío en estos sufrimientos, sino en la debilidad por medio de estos sufrimientos. En eso me glorío. Porque cuando soy débil, dice más adelante, entonces soy ¿qué cosa? Fuerte. Porque cuando me creo fuerte, Dios me humilla, pero cuando me siento débil y le digo, Señor, yo no puedo, en ese momento el poder de Dios se reposa sobre mí. Hace 2 horas yo estaba en la cama con un dolor terrible y decía, Dios,
no puede ser otra vez, Señor, otra vez. ¿Por qué, Dios? Y mi esposa me dice, ¿qué vas a hacer? Ella está enferma ahora, por eso no está acá. Les comparto, se me pasó a avisarle. Y en ese momento me puse a llorar y dije, no, a orar y dije, Señor, dame fuerza. Dame, no me voy a quedar. Otra vez no me voy a quedar, no me voy a quedar. Y anoche los pastores, Miguel, acordate, que estamos con vos. Llamanos si nos necesitas. Y habían varios, Y se me vino la tentación de querer llamar en ese momento a alguien. Pero me fui al cuarto, me puse de rodillas y le digo, Señor, hoy no tengo fuerza. Pero hoy me vas a dar vos el poder para poder predicar, porque hoy me siento débil. Hoy siento que no puedo, Señor. Y sabes que terminé de orar, sentí esa llenura, ese calor de Dios que te abraza por dentro, que el dolor no se fue. Y el dolor lo sigo teniendo ahora en la cintura. Pero tengo paz de saber de que Dios me está dando el poder para que siga predicando su palabra. Porque si me comparo con Pablo, mi dolor no es nada. Y Pablo dice que ha redundado para el progreso. Mirá qué significa el progreso, esta palabra, progreso del Evangelio. Esta palabra progreso del versículo que estamos leyendo ahora se refiere al movimiento dinámico de algo en una dirección correcta. ¿Sí? Una vez más, se refiere al movimiento dinámico de algo en una dirección correcta. O sea, esto que parece que va a clausurar la predicación del Evangelio, porque Pablo era representante en Roma y tanto Pedro como él, los que predicaban el Evangelio y en donde los discípulos tenían puestos los ojos y el que le traía esperanza en tiempo de persecución, estaba preso. Y el miedo de Pablo, ¿cuál era? De que al enterarse que esté preso él y esté padeciendo esto, el Evangelio se deje de predicar. Y Pablo le dice, no, esto es lo que me está pasando ahora, no. A Dios lo ha autorizado para el avance del Evangelio. ¿Sabes qué más significa esta palabra? Se utilizaba esta palabra se empleaba para aludir al avance exitoso de las tropas de un ejército a pesar de los obstáculos, los peligros y las distracciones. O sea que Pablo dice, hay un gran obstáculo, la cárcel, un gran obstáculo, ¿sí? ¿Y sabes quién más? El emperador que quería su cabeza, ¿viste? Y las distracciones de personas que quizás le decían, ¿viste, Pablo, no vale la pena? Mirá, estás preso por predicar el Evangelio. Mirá lo que estás sufriendo por predicar el Evangelio. ¿Vale la pena que sigas creyendo en ese Dios que permite que sufras? Y en 2 Corintios la gran pregunta es, ¿vale la pena servir a una iglesia que te menosprecia, que se burla, que te juzga, que te maltrata, que no reconoce todo lo que has hecho? Y Pablo dentro de sí podría haber dicho, no vale la pena, porque era una iglesia que lo había puesto en una silla para juzgarlo. Y Pablo termina diciendo, sí, vale la pena, porque el ministerio que he recibido fue ¿de quién? De Dios, no de los hombres. Y si es necesario morir por la causa de Cristo, moriré. Pablo no tenía conflicto con el sufrimiento. Pablo aceptó que los sufrimientos son parte de la vida. Los sufrimientos son consecuencias del pecado. Quizás no de Pablo, pero del pecado de otras personas que están tomando decisiones impulsadas por sus malas decisiones o sus deseos pecaminosos. Y nosotros nos toca a veces sufrir. Quizás vos estás adorando a Dios, estás sirviendo a Dios, querés avanzar en Dios y justo tu esposo metió la pata. ¿Viste? Y todo lo que querías y soñabas se destruyó de la noche a la mañana. Y de pronto tu hijo, ¿viste? Se empezó a rebelar y te estás distrayendo del ministerio porque tenés que estar con tu hijo. No son tus decisiones, son las decisiones de otro. Y a veces nos afectan. Alguien que dentro de tu entorno se está rebelando contra Dios y ese pecado te afecta también, te llega a vos. Bueno, a Pablo les afecta también las decisiones de otros. No es inmune, no somos inmunes a las decisiones de otros, a los pecados de otros. Nos van a terminar afectando. Pero Pablo dice no. El Evangelio siguió progresando. Para el progreso del Evangelio. En Hechos 28, si me acompañas un ratito, Hechos 28 dice, versículo 30 al 31.
los sufrimientos de Pablo. 28, 30 al 31 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Dónde estaba Pablo? Estaba preso. Luego lo llevaron preso a una casa, igual estaba custodiado por soldados, pero en la casa, durante 2 años que estaba preso, ¿qué hizo Pablo? ¿Se puso a llorar? ¿Qué hizo? Predicó el Evangelio. Todo sufrimiento, ¿sí? Todo el sufrimiento y la adversidad que sufrí, dice Pablo, fue para el progreso y la gloria de Dios. O sea que la gente traían a Pablo. Cuando uno quiere predicar el Evangelio, Dios va a traer las personas a tu alrededor. Y muchas veces hay personas a nuestro alrededor. Y muchas veces tenés temor de compartir el Evangelio. Y lo primero que pensás es, voy a llamar al pastor. Cuando Dios te quiere utilizar a ti. Cuando Dios quiere que cierres tus ojos y le diga, Dios, no sé qué decir, dame sabiduría. Cuando Dios quiere que le cuentes cómo vos recibiste a Cristo. ¿Ves? Y las oportunidades se te van porque muchas veces tu pastor está en otra función sirviendo a Dios. Y Dios te colocó en ese trabajo, en aquel restaurante, en aquel barrio, con aquella persona que se te cruzó a ti, porque a ti te quiere utilizar, no a mí. Yo soy responsable de predicar a todas las personas que Dios envía para que yo le predique y a aquellas personas que voy a buscar para predicar. Y cada vez que estoy con alguien, por dentro está, ¿cómo le comparto el Evangelio? No tengo otra cosa más que pensar. Y muchas veces estoy hablando del asado, estoy hablando de fútbol, estoy hablando de política, pero en mi cabeza está orando, en mi cerebro, en qué momento Dios me abre la puerta, ¿para qué? Para que predique el Evangelio. Depende de cada uno de nosotros. Pablo dice, yo en esta cárcel glorifiqué a Dios. Las personas me traían y yo les predicaba el Evangelio. No había problema. O sea, iglesia, hay que levantarse, le dice. No se desanimen. Mirá lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo. Vamos otra vez a Filipenses. Ahora vamos al capítulo 4, versículo 22. Dice, todos los santos, al terminar la carta, ¿no? Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César, donde estaba Pablo preso. Los de la casa de César, o sea, los albañiles, no solamente la gente de poder, los jardineros, los abogados, los doctores, era la casa del emperador. Los cocineros, las personas que habían sido ganadas por la iglesia de Roma, no por Pablo. Ahora Pablo dice, los que se convirtieron en su ministerio se añaden a la iglesia de Cristo, a los que ya habían sido ganados por la iglesia de Roma. Todos los que se convirtieron en la cárcel durante sus 2 años de ministerio os saludan, dice. Vaya que no fue el evangelio exitoso, ¿viste? No por la gran cantidad, sino por las personas que se fueron convirtiendo. Mucha gente se convirtió al evangelio. Soldados, doctores, albañiles, cocineros, enfermeros, gente poderosa llegó a conocer el evangelio. Y quizás alguien que predica el evangelio encerrado en una casa, ahí donde está César, imagínate. Lo que menos va a querer es ofender al emperador. Pero Pablo no había distracción en obstáculo. ¿Él qué hizo? Predicó el evangelio. ¿Cómo está nuestra responsabilidad de predicar el evangelio? La predicación del evangelio no depende de las circunstancias. Si fuera por esto, entonces nunca nos hubiera llegado a nosotros el evangelio. ¿Se entiende eso? Porque todos los que predicaron el evangelio antes que nosotros sufrieron. Con solo el hecho de recordar cómo empezó la iglesia aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica, lo que sufrieron los primeros que llegaron de Europa a predicar el evangelio acá, fue terrible. Las muertes, las persecuciones, para que pueda haber libertad de religión, muchos tuvieron que morir, muchos tuvieron que pelear. Y nosotros no razonamos y no nos damos cuenta del privilegio que tenemos de poder predicar el evangelio, que no nos metan presos.
Por eso cuando vamos a una elección para votar debemos orar un montón y fijarse si el gobierno que estamos eligiendo va en contra de la libertad de religión o no, más que otros intereses personales egoístas, sino la libertad de poder elegir o de poder hablar de Dios sin que nadie los impida. Pero en aquel tiempo, cuando comenzaba el país de Estados Unidos, o cuando se comenzaba la primer colonia acá, no se podía predicar el evangelio abiertamente. Eran perseguidos. ¿Ves? ¿Cómo estás predicando el evangelio? La segunda cosa que debemos recordar en la adversidad es, las adversidades son una oportunidad para poder motivar a otros. Primero, las adversidades no son una excusa para predicar el evangelio, más bien son el puente para predicar el evangelio. Ahora también las adversidades son una oportunidad para poder animar a otras personas. Mirá lo que dice los versículos siguientes del 14 al 18. Y la mayoría de los hermanos, ¿sí? Pablo los está animando de adentro hacia afuera ahora, ¿sí? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ahora, las prisiones de Pablo ya no son un obstáculo para los hermanos. Porque si Pablo está predicando el evangelio y tiene éxito dentro de la cárcel y la mano de Dios está con Pablo predicando el evangelio, entonces los hermanos que están fuera de la cárcel dicen, vamos a predicar el evangelio con más denuedo y no importa si nosotros también caemos en presión, porque así como Dios estuvo con Pablo en la cárcel, Dios va a estar con nosotros fuera de la cárcel. Amén. Dios está contigo donde tú quieras que tú vayas. Cuando vas a predicar el evangelio, recordá, vos plantás la semilla, no sos el que obra. Nosotros vamos plantando semillas, dejemos que Dios le dé crecimiento a esa semilla. Es una frase de Spurgeon esa. El príncipe de los pastores. Solamente vamos y sembramos, tiramos la semilla. Después dejamos que Dios haga su obra. La iglesia cobró ánimo. Tomó coraje en tiempo de adversidad. ¿Se imaginan si yo estoy en casa lamentándome, ay, tuve una semana terrible, fue difícil esto, fue difícil aquello, y vengo acá y soy pesimista, me fue re mal, ay, este dolor acá, allá, y mi suegra, y no sé, el trabajo, y vengo y soy pesimista en todo, ¿viste? ¿Cómo te sentirías vos? Si vos también venís con las mismas cargas, los mismos problemas, con enfermedades, con circunstancias que son tuyas propias, con dolor físico, dolor por la herida de alguien que te haya lastimado, ofendido, de adentro, de afuera de tu familia, y yo vengo y te echo más leña al fuego. Te dirías re triste la iglesia. Pero no, Cristo nos anima que en la adversidad, en las circunstancias difíciles, hay que predicar el evangelio. Y tenemos que animar a otros a predicar el evangelio. Y aunque nos duela circunstancias que nos estén pasando, debemos sonreír y decir, Cristo está con nosotros. Él es nuestra fortaleza y nuestro sostén. Él es el que levanta nuestra cabeza. No podemos andar todo el día desanimado, triste, como si no tuviésemos a Cristo. Y a veces veo hermanos que están todo el día enojados, molestos, tensos. ¿A dónde está Cristo? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo brillando en ti? Somos la sal de la tierra, somos la luz en un mundo de tiniebla. No digo que no sufras por las cosas tristes que pasan, porque obviamente Pablo sufrió también, lloró también, pero su corazón fue fortalecido en Cristo. Y Pablo me dice, me es necesario estar aquí en cuerpo por amor a vosotros. Pablo amaba a la iglesia, para él era su familia. Tú como cabeza del hogar, como hombre o mujer, tienes que levantarte, cobrar ánimo sin importar las circunstancias que estés pasando, aún dolorosas que seas, y darle vida al evangelio en tu vida y a los que están cerca. Y a veces vas a tener que llorar solo y nadie te va a ir a abrazar, pero Cristo está ahí. No que tu corazón se esté llenando de amargura, sino de amor y misericordia de Él. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y en la adversidad, el Espíritu Santo se manifiesta a los hijos de Dios. En aquellos que dicen, Señor, aunque esté en cadena, yo voy a seguir glorificando tu nombre.
Dijimos, los creyentes se animan a predicar el Evangelio. Mirá lo que dice el versículo siguiente, 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. ¿Viste? Personas que están predicando un falso Evangelio con motivos egoístas. Y eso pasa hoy también, ¿eh? Y a veces este Evangelio falso, humanista que hoy se vende, yo los escucho muy a menudo a algunos de ustedes decir. Y Pablo está muy en contra del falso evangelio. Y como hijo de Dios, nosotros debemos estudiar las Escrituras para discernir cuál es el evangelio verdadero de Dios y cuál es el falso. Y en los tiempos de Pablo, Pablo dice que algunos, ¿viste? Donde me quedé, 15, ¿no? Predican a Cristo por envidia o por contención, contienda, pero hay otros de buena voluntad. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pablo está preso. Entonces la falsa doctrina iba avanzando en ese contexto y la gente iba detrás de un falso evangelio. Y eso le causaba dolor a Pablo, porque él amaba a la iglesia. Por eso él dice, quiero estar con Cristo más abajo, dice, pero me es necesario estar con vosotros. Hay una necesidad en mi corazón del crecimiento de ustedes. Versículo 17. Pero los otros por amor, hay otros que lo hacen por amor, sabiendo que estoy puesto, dice Pablo, para la defensa del Evangelio. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozaré aún. Qué bello es cuando podemos ver el corazón de Pablo. El testimonio de Pablo predicando el Evangelio en la prisión y la bendición de Dios aún en la cárcel, convirtiendo a los soldados, motivó a los hermanos a predicar con más de nuevo el Evangelio sin miedo, aún si eso le costaría la libertad. Versículo 22. Mira lo que dice el 22. Perdón, 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas, si el vivir en la cárcel resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces en qué escoger. Y acá Pablo nos va hablando de que el gozo más grande que había en su corazón, ¿sí?, era ese gozo de poder ver a las personas crecer, de ese gozo de poder ver a las personas avanzar en su crecimiento espiritual. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Si tengo que morir acá por la causa de Cristo, muero. Pero morir, ¿qué es? Ganancia. Y vos y yo no tenemos que morir muchas veces en el contexto de decir voy a morir físicamente como él estaba corriendo peligro. Quizá vos vas a tener que morir en el contexto de tu familia, donde muchas personas te van a querer llevar a pecar, donde muchas personas van a querer que hagas cosas que sabes que es un pecado delante de Dios. Muchas veces la cultura te va a influenciar a que creas cosas que son antibíblicas, que Dios aborrece. La presión del mundo, la presión de la familia, la presión del sistema donde estamos, muchas veces te va a querer llevar a que niegue la fe. Pablo dice que debemos morir a eso. Hoy nos toca morir a muchas cosas. Yo tengo gente dentro del entorno de mi familia que aborrece a Dios y que hacen cosas que yo estoy muy en desacuerdo. Ahora yo no puedo permitir que me calle ante eso y no predique el Evangelio. Todo lo contrario, predico más el Evangelio. Los sigo amando, los tengo ahí, pero no me afecta mi comunión con Dios. Porque para mí el vivir, ¿qué es? Cristo. Yo he decidido morir al mundo y a lo que el sistema del mundo nos muestra o nos quiere vender para que podamos vivir nosotros también. Depende de cada uno de nosotros qué decisión tomamos. Pablo dijo, yo voy a vivir. Así como Josué estudiábamos la vez pasada, yo y esta casa vamos a servir a Jehová. Ustedes no sé. Cada cristiano debe tomar su propia decisión.
y marcar cuál es el rumbo que va a seguir. El punto número 3 es: las adversidades son una oportunidad para glorificar a Dios edificando a otros. La anterior era para animar a otros. Podemos utilizar los medios que sufrimos para animar a otros. Por ejemplo, si estás enfermo, ¿no? O si perdiste a alguien que amás y sabés que está con Dios, pero te duele el corazón. Y hay gente que no conoce de Cristo y que no tiene esperanza, y que al perder a alguien que amás, esa persona está desesperada y está sufriendo porque no sabe qué hay después de la muerte. Pero vos, aún en tu dolor, sabés que la persona que partió, ¿dónde se fue? Con Cristo. Entonces ese sufrimiento es la oportunidad ¿para qué? Para animar a otro. Está pasando una enfermedad que es incurable, te tocó vivir eso en tu vida, lo estás aceptando, y hay otras personas que le cuesta aceptar ciertas enfermedades que tienen. Entonces vos podés animar a esos hermanos como Dios te fortalece a vos a llevar tu enfermedad. Estás pasando necesidades de trabajo y no tenés trabajo y todos los días estás llegando con lo justo, pero igual salís y le sonreís al mundo, vas animado, estás motivando, querés servir a Dios, querés predicar el Evangelio. Indirectamente le estás animando a aquellos que tienen la frustración de que no tienen trabajo, de que no pueden pagar la cuota a fin de mes. Ellos dicen, pero este está peor que yo y anda todo el día sonriendo. No es que no está preocupado, confía en un Dios que es todopoderoso y que en algún momento va a derramar bendición sobre él. Él no sabe cuándo. Entonces nosotros podemos animar a los hermanos aún en medio del sufrimiento. Ahora en este caso, en este punto, las adversidades son una oportunidad para glorificar a Dios, edificando a otros, no solo animando, ahora ayudándoles a crecer. Y ya vamos a ir terminando con esto. Entonces, del versículo 22 dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pablo se ve así. ¿Qué hago? O voy por esta dirección o voy para esta dirección. Y el versículo 23 va a explicar: porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo deseo, su deseo, de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y cuando yo pienso en esto, a veces mi esposa me dice, ¿no me amás? Ahora me debe estar viendo ella por el Facebook. Sé que te amo, pero amo más a Dios. ¿Estás celosa de Él? Quiero estar con Él. Hablo de Él, predico de Él, animo a Él, veo que las personas se convierten, sirvo a Él. ¿Con quién querés que esté? Con Él. Pero me es necesario estar hoy contigo, porque mis hijos necesitan a papá, mientras Dios me dé vida. La iglesia necesita todavía crecer y Dios todavía me quiere en este lugar. Hay una necesidad en el corazón de ayudar a las personas a crecer en mi corazón también, no solo a mi familia. Entonces estoy puesto en estrecho, no sé qué escoger. Si estar con Cristo, vean lo que va a decir Pablo. Ahí, ¿pero dónde me quedé? 23, ¿no? 23, porque de ambas cosas estoy puesta en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. No hay nada más grande que cada hijo de Dios o cada hija de Dios quiera estar con su Señor. Y solamente podemos estar con Cristo por los méritos de Cristo, por la suficiencia y gracia de Dios. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros. Sí quiero estar con Él, pero hay una gran necesidad. Necesito estar con ustedes. Y lo va a explicar, versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. En otras palabras, Pablo no estaba de fiesta. Pablo quería estar con ellos para poder servirles. Habíamos leído que se habían levantado falsos maestros, gente que estaba predicando un falso evangelio. Y cristianos estaban siendo arrastrados, así como son arrastrados en el día de hoy, con falsas enseñanzas. Y Pablo dice, me es necesario estar para el cumplimiento, o sea, para la edificación de ustedes y para el gozo de la fe. Ellos eran el gozo del Pablo, ¿saben por qué? Porque era la iglesia que fundó Pablo. Y quizás acá me voy a poner un poquito vanidoso, ¿no? No sé, vanidoso no es la palabra, sino así como medio gozoso en mi corazón, o orgulloso podría decirse.
De que cuando a mí me dicen, Miguel, ¿querés venir a servir acá? ¿Querés ir acá? Y voy a visitar otras iglesias. Y estoy en otros lugares. Más gente, menos gente. Pero mi mente no está, sí, me preocupa. Pero mi gran carga es esta iglesia. Duermo, me levanto, oro por cada uno, por los niños, por los jóvenes, por la familia, a los que puedo ver y me permite me puedo ver, a los que no sigo orando por ellos. ¿Por qué? Porque es la iglesia que fundé, que Dios me trajo a mí y a mi esposa para empezar. De donde no había nada, comenzamos este lugar. Entonces, Pablo dice, esta iglesia de Filipos, yo la fundé en el segundo viaje misionero. Hay un amor particular por ella. Entonces Pablo estaba muy preocupado por esa iglesia, por todas las iglesias, pero especialmente por esta iglesia. Y qué hermoso es poder tener un lugar donde vos servís, donde vos le llamás casa, familia, como le decimos acá, my church, ¿no? My home. Donde a veces vamos, discutimos, tenemos problemas, a veces estamos en desacuerdo en algunas cosas, pero cuando todos vamos al árbitro que Dios nos da para convivir como iglesia, que es la palabra de Dios, hay armonía, hay paz, hay restauración, hay perdón, hay sanidad, y Dios sigue obrando por medio de esos hombres o mujeres que se congregan. Y nuestra iglesia es una pequeña iglesia que ama a Dios, que ama su palabra y que sigue creciendo en el temor de Él. Y en las circunstancias, problemas que atravesamos, seguimos viendo a Dios obrando por medio de nosotros. Yo soy testigo de muchos de ustedes, cómo Dios ha obrado y cómo sigue obrando aún en la adversidad. Y Pablo tenía un afecto muy personal por esta iglesia. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 27. Solamente que 26, perdón. Para que abunde vuestro gozo, vuestra gloria de mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Y esto es lo que a mí me exhorta en esta tarde, como miembro de la iglesia. ¿Me estoy comportando con dignidad aquel que me llamó? ¿Aquel que está esperando de mí que dé lo mejor? Y Pablo le está diciendo a esta iglesia, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, aquel que los llamó a que sigamos sus pisadas, como dice Primera de Pedro, aquel que nos dejó huellas para que caminemos en la voluntad de Dios. Para que, o sea, que vaya a veros, o que esté ausente, Pablo dice, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ese era el deseo de su corazón. Quiero oír si no voy. Que ustedes están juntos, luchando por el progreso de ¿qué? Del Evangelio. Y eso es lo que quizás hoy necesitamos nosotros reforzar, hermano. Porque los veo muy distantes algunos en esta última parte del año, alejándose del grupo. Y Dios no nos llama a alejarnos cuando estamos pasando pruebas. Dios nos llama a estar unidos, juntos, combatiendo por una misma causa, que es la predicación del Evangelio. Juntos vamos a ser más fuertes, no separados. Juntos podemos glorificar a Dios más que uno solo por ahí andando como el llanero solitario. Y el deseo de Pablo era que ellos peleen esto juntos, que estén unidos predicando el Evangelio. Versículo 28. Y en nada intimidados por lo que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros es salvación. Y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Las adversidades son una oportunidad para glorificar y edificar a otros. ¿Estás preocupado por las necesidades de otros hermanos? Pablo no puso excusas. Y Pablo en su corazón estaba, ¿cómo estará el hermanito Juan? ¿Cómo estará el hermanito Pepe? ¿Cómo estará el hermanito Rolo, fulano, mengano? ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán sus vidas? ¿Qué estarán haciendo? Entonces, ¿qué hace? Escribe esta carta.
¿Y qué hace la iglesia cuando escucha? Cobran ánimos. Se fortalecen y ¿qué hacen? Salen juntos a predicar el Evangelio. Lo que Pablo nos está llamando a nosotros, no solo que suframos no solo que predicamos o que creamos en el Evangelio, sino que estemos dispuestos a padecer por el Evangelio. Y muchas veces nos olvidamos de esa enseñanza. Todos queremos predicar de Cristo o todos queremos tener el ministerio de Pablo, pero no sufrir lo que Pablo sufrió. Todos quisiéramos que la gente nos escuche como a Pablo le escuchaba, pero en un momento Pablo estaba solo en una cárcel sin nadie a quien predicar. Pablo dice, todos me han abandonado, me han dejado solo. Estaba él y la guillotina para decapitarle. Eso es el éxito. Pero predicar ese evangelio hoy en día va en contra del falso evangelio de la prosperidad que se predica en muchas iglesias. Aún en el sufrimiento, nosotros podemos glorificar a Dios. Aún en el dolor debemos glorificar a Dios. Aún en el dolor podemos animar a otros. Aún en el sufrimiento o en la adversidad podemos edificar a otros hermanos. Aún en la adversidad, en el sufrimiento, no solo podemos animar, no solo podemos edificar, sino también podemos predicar el Evangelio. Mirá lo que dijo Charles Spurgeon. No fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvo para que lleves a otras personas allí contigo. ¿Sí? ¿Está ahí? Ahí sí está escrito, no sabía que lo habían hecho. No fuiste salvo para que vayas al cielo solo. Fuiste salvado para que lleves a otras personas allí contigo. El propósito. Dios te salvó para que otros también puedan ir al cielo. ¿Estás predicando el Evangelio? Es nuestra responsabilidad. Steve Lawson, un famoso predicador, dijo, hay que difundir la palabra de Dios en todas partes. El poder está en la semilla, no en el sembrador. Quizás vos decís, pero este hombre con ese carácter, no creo que quiera. Ese vecino que tengo, de solo mirarlo ya quiero que se vaya al infierno. Ese familiar que quizás ves que es imposible porque vos ves que es un obstinado y está entregado al pecado. Quizás vos crees que es imposible. Pero ¿qué dice Lucas 1:37? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Porque no hay nada imposible, cosa para Dios. No hay nada Dios que pueda hacer. Nosotros debemos sembrar la semilla y orar para que Dios haga su obra. Y en esta tarde Dios nos está llamando a que podamos no poner excusas y predicar el Evangelio, aún si te toca sufrir, aún en la enfermedad, en la adversidad, Dios quiere que prediquemos el Evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que predicaste el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que por lo menos le diste a alguien una palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le llevaste a alguien un tratado y le dijiste, lee esto? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia, le regalaste la Biblia a alguien? A veces tenemos mucha Biblia en la casa. ¿Alguna vez, sin decir nada, le fuiste y le dijiste a alguien, tomá, te regalo esta Biblia, el tesoro más grande? No sabés lo que Dios puede hacer cuando esa persona abra la Biblia. Pero la Biblia contiene ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cuándo fue el que animaste a alguien por la causa del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien en su crecimiento espiritual por la causa del Evangelio? Dios nos está llamando a nosotros hoy a que podamos avivar el fuego de Dios que está en nosotros. Cantanos, llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Dios no va a llenar un tanque que está siendo egoísta y no predica el Evangelio. Que Dios te llene del Espíritu Santo. Entonces agarra, mira dentro de tu corazón y ve por qué no estás predicando el Evangelio. ¿Qué te está deteniendo a compartir el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Te acordás? ¿Que hablamos allá afuera? Buenas nuevas. Buenas nuevas, las buenas noticias. Tenemos las buenas noticias que Cristo un día vino a este mundo, nació en un bebé, vivió durante 33 años en esta tierra sin cometer ningún pecado y luego fue y dio su vida para pagar el precio de nuestros pecados, morir en nuestro lugar.
y darnos esperanza cuando resucitó al tercer día entre los muertos, para que si un día los que pusimos la fe en Cristo tengamos esperanza después de la muerte. ¿Cómo no le vamos a contar las buenas noticias a aquellas personas que no conocen el Evangelio? Querida iglesia, quiero animarte en esta tarde. Cuando vuelvas a tu casa, di, Señor, quiero ser lleno del Espíritu. Empieza primero mirando dentro de tu corazón. ¿Hay pecados que estás ocultando? ¿Hay pecados que nunca compartiste con nadie? ¿Hay pecados que vos estás cubriendo? No vas a tener un avivamiento en tu vida si hay pecado. ¿Quieres predicar el Evangelio? Se llena del Evangelio primero. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te doy tantas gracias. Gracias, Dios, por tu palabra. Y gracias, Señor, en esta tarde por hablarnos, por animarnos, exhortarnos y desafiarnos. Y te ruego, Dios, que en esta tarde todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Que hagas un avivamiento en nuestros corazones. Que ya no pongamos excusas aún en nuestro sufrimiento, que compartamos de nuestra fe. Y que por medio de ello podamos animar y compartir tu palabra. Padre, te ruego y te suplico con todo mi corazón. Levanta tu iglesia, Señor. Y que juntos y unánimes podamos predicar el Evangelio. Trae un avivamiento a nuestras vidas, Señor. Trae pasión por predicar el Evangelio. Tu palabra dice que el tiempo está llegando a su fin. Y es necesario que prediquemos el Evangelio. Oro, Dios, por cada corazón de cada hermano y cada hermana que está en este lugar. Señor, llénalos con tu Espíritu. Y que en esta noche ellos se puedan ir con el deseo de poder compartir tu palabra, el Evangelio, con alguien que tenga dentro de sus círculos. Todos tenemos a alguien que quisiéramos que conozcan de Cristo. Dale valor, dale coraje, dale de nuevo para poder hablar con el poder de tu Espíritu, tu palabra, Señor. Los pongo en tus manos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, querida iglesia.